Bueno, no sé si usted habrá sabido ya, pero se ha desatado una tremenda polémica a partir de la cuenta @controlpolicial en Twitter. El creador de esta página asegura alertar sobre el lugar donde Carabineros realiza las detenciones vehiculares, pero fundamentalmente el objetivo en sus inicios tenía que ver con establecer dónde están los carabineros para detectar excesos de velocidad en las carreteras. Queremos hablar de este tema, queremos hablar de sus alcances. Ya estamos en contacto con el coronel en retiro de Carabineros, Pedro Valdivia. ¿Cómo está, coronel? Ex coronel, por supuesto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mirna, gusto saludar. Bueno, quisiera preguntarle, Pedro, cuál es, a su juicio, el alcance que tiene este sitio, que sabemos que por normativa, es decir, no hay nada que lo prohíba, no hay nada que prohíba que una persona tuitee: Carabineros está ubicado en tal lugar, en, no sé, en X kilómetros de la carretera, por ejemplo. Bueno, yo en lo personal pienso que es un buen aprovechamiento de lo que es una red social tan importante como es el Twitter, pero que en este sentido está mal inspirada, tal como aconteció en algún minuto, o como acontece todavía con los delincuentes que roban en las casas y que ocupan el teléfono celular para que los pasen a buscar, sin tener necesidad de que haya un vehículo sospechoso afuera. Lo mismo ocurre con esta cuenta, porque cuando uno lee esta cuenta y ve que lo que busca es tratar de mostrarle a determinadas personas, que entre paréntesis son infractores de la ley de tránsito, poniendo en riesgo al resto de la sociedad, determinados lugares donde está Carabineros están cometiendo una debilidad, porque si ese mismo creador de esa misma cuenta, por ejemplo, tuviese un hecho lamentable en su domicilio, que lo asaltaran, tuviera lesionado, un hijo violado o una situación de trascendencia, donde se necesitara la acción policial y la acción policial tuviese que iniciar, por ejemplo, una persecución, alguien podría aprovechar esa misma cuenta que él mismo creó para saber dónde están esos controles policiales, porque ese control policial o esos puntos que la gente está visualizando y está colocando en esta red social, no solamente apunta desde el punto de vista dónde está el carabinero controlando tránsito, sino que también es una herramienta que puede ocupar cualquier delincuente que está en algún minuto, como ocurre todas las noches en Santiago y en el país, dándose a la fuga para saber dónde están los controles policiales y con eso eludir la acción de la justicia. Es más, Carabineros en su momento, hace un par de años atrás, ha tenido que efectuar, y la propia sociedad tuvo que efectuar una inversión importante en lo que son las comunicaciones de Carabineros, justamente para guardar ese celo. O sea, el no saber, la gente que comete delitos o los infractores, dónde está la acción policial. Pedro, en ese sentido, ¿hay algo que se pueda hacer? Es decir, ¿hay alguna forma que pudiéramos a lo mejor detener este tipo de sitios por las implicancias que aquello tiene? O sea, a mí me queda súper claro que tal como se puede decir un carabinero está controlando la velocidad, también se puede decir carabinero se está resguardando en un sector de Santiago específico la seguridad de los ciudadanos, y esto puede ser usado por los delincuentes. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, en este minuto no se puede hacer mucho porque tal como ocurre con los teléfonos que son prepago, que son con tarjeta de prepago, no hay un control muy exhaustivo, no hay manera de ahí está la conciencia de la propia comunidad. Es más, yo diría, y para que la gente un poco lo pueda entender, sobre todo la gente que ha escrito ahí en la cuenta, en el sentido de que ahora saben dónde están los carabineros cursando denuncias, supuestamente cursando denuncias, de que cada uno de esos controles, ya sean de tránsito o de control de seguridad, o de esas situaciones de la propia ciudadanía, ¿qué pasa cuando se invita a la gente a tener la convicción y de denunciar los hechos delictuales o los hechos ¿Qué pasa, por ejemplo, con este fono de denuncia? Es poder determinar técnicamente cuáles son los sectores de más riesgo. Es ahí donde están los recursos de Carabineros. Si no es que un carabinero se puso en una esquina porque hay sombra y no le da tanto calor para poder pasar parte. No, ese es el punto. El punto es de que todos esos controles policiales obedecen a la información previa que da la propia comunidad, producto de las propias cosas que nos pasa a todos como usuarios, ya sea de las vías de tránsito o como situaciones o la seguridad que necesitamos en nuestros hogares. Ese es el punto. Hoy día no se puede hacer mucho en eso, probablemente habrá que regularlo como tantas cosas pasan en este país, pero necesariamente yo diría de que nosotros como sociedad tenemos que hacernos un mea culpa y ver dónde están los factores de la inseguridad. Y justamente en situaciones como esta, que a lo mejor son creadas anecdóticamente, pareciendo como un chiste, provocan un grave daño a la sociedad en general. En ese sentido, Pedro, si dejamos de lado lo más importante que usted ha señalado, o uno de los temas más importantes que tiene que ver con el control de la delincuencia, hablemos ahora de las faltas que se cometen en carretera, los excesos de velocidad y que tienen consecuencias fatales. ¿Cómo afecta la eficacia del control policial este tipo de situaciones como este Twitter llamado @controlpolicial? Bueno, si lo miramos desde ese punto de vista, probablemente hasta podría tener un pequeño lado positivo, porque
Si tú te das cuenta en las carreteras y todos, entre ellos yo también, todos los usuarios, cuando hay un vehículo policial, la presencia de ese carabinero, porque es una policía preventiva, amerita que la gente tome algún resguardo. Resguardo en respetar las normas que debería hacer siempre con o sin carabinero, como ocurre en cualquier estado moderno. Ahora, el hecho de que exista esta información de que hay un control policial permite dos cosas. Una, de que el usuario que esté viendo esto probablemente va a tener una actitud más preventiva, porque lo que debemos entender y tener el primer principio que debemos tener en claro es de que los controles policiales, orientémoslos a lo que dice esta página de Twitter, que están apuntados a fiscalizar normas de tránsito, están apuntados a fiscalizar infractores de las normas de tránsito, no a cualquier persona. Los controles que se hacen de repente son por situaciones que van más allá del propio control de tránsito, sino que están adjuntos a lo que es el tema de la seguridad. La gente a veces se pregunta, bueno, ¿por qué me pararon a mí? ¿Por qué me controlaron a mí? Porque seguramente en ese entorno, en las 15 cuadras alrededor, hubo un hecho delictual en el cual se hace necesario poder interceptar, poder controlar y poder ejercer la acción de la policía. Claro, Pedro, lo que pasa es que justamente me interesa mucho ese punto del control policial preventivo, porque así como una persona puede tener probablemente no al día su permiso de circulación o lo que tenga que ver con la revisión técnica de su vehículo, también puede ser una persona que está siendo buscada por la justicia. Entonces, el alcance es muy importante en ese sentido. Por eso le pregunto si es que Carabineros tiene las manos atadas o el Estado chileno tiene las manos atadas frente a un tema tan importante y de implicancias como las que estamos analizando respecto de este Twitter. En este minuto pienso que sí, en este minuto yo pienso que al igual como ocurre con cuentas de correo que simulan anónimos o amenazas, yo creo que las redes sociales en ese sentido, y nosotros no somos el único país del mundo, el resto del mundo está en las mismas condiciones, está un poco con las manos atadas a las personas que hacen un mal uso de lo que realmente debería ser una herramienta absolutamente eficaz para situaciones reales, como aconteció por ejemplo con las cuentas Twitter en el terremoto, como acontece con una situación de emergencia. De manera tal de que somos nosotros mismos los que estamos en cierto modo perjudicando nuestra propia seguridad. Ahora, ¿estamos de acuerdo, Pedro, que hay una cultura detrás? Porque antes era el cambio de luces, o sea, el cambio de luces alertaba si es que había carabineros controlando en la carretera, eso por un lado. Y lo segundo, ¿qué pasa con las carreteras concesionadas donde no hay control policial o muy bajo? No, lo de la carretera concesionada es relativa, porque si bien es cierto no hay un control policial físico, sí hay un control de monitoreo, que es incluso más relevante que el propio control policial en el terreno mismo, por una parte. Pero por otra parte, a propósito del ejemplo que tú pones, no tiene comparación con eso, o sea, tiene una gravedad extrema por cuanto el cambio de luces tú lo ves cuando te enfrentan un vehículo en una misma carretera, ruta 68, ruta 5 Sur, 5 Norte. Pero este cambio, esta situación de ahora, lo llevo nuevamente al tema que yo trato de ejecutar las horas preventivas. Me voy, por ejemplo, a un asalto que se comete en La Reina. Yo, seguidor de esa cuenta, puedo saber cuáles son los controles policiales que hay en Huechuraba, que hay en Pudahuel, que hay en Cerro Navia, que hay en Renca, que hay en Santiago Centro. O sea, puedo saber todo. Ese es el punto grave del tema. No es un punto de que yo con un control policial eludo un control policial y no me pasan un parte. El punto es que cada uno de nosotros, incluso los que estamos aprovechando esta misma cuenta, estamos poniendo en jaque nuestra propia seguridad al alimentar con información una cuenta de esta naturaleza. Bueno, me imagino de todas maneras, Pedro, que algo las autoridades van a tener que evaluar en este sentido, si es que jurídicamente se abre una arista para poder hacer algo para detener o controlar o moderar los alcances que tiene una cuenta en este sentido. Es decir, todos sabemos que las redes sociales son tremendamente efectivas, pero también hay que aprender a controlar los efectos que puedan, en este caso, tener consecuencias en la seguridad de las personas. Yo pienso que sí, yo pienso que las redes sociales nacen justamente de países desarrollados, donde existe este convencimiento, donde hay un compromiso de la sociedad con el resto de la comunidad, de manera tal de que si no es así, y si nosotros mismos alimentamos con esta información, estamos cometiendo un pecadillo que se nos puede volver en nuestra propia contra. Bien, pues muchas gracias, Pedro, por este tiempo que se ha dado con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ti mismo.